De regreso con ustedes, 7 de la mañana con 3 minutos. Comenzamos nuestra segunda hora este viernes 20 de septiembre. Claudio Fermín sigue con nosotros en este segmento de entrevistas. Dejamos en el aire la idea que tenía que ver con cómo el pueblo, cómo los ciudadanos en las redes sociales y también algunos dirigentes políticos del país han asumido la posición que ustedes desde el día lunes tienen en cuanto al diálogo. Colaboracionistas, generando divisiones en la oposición venezolana. ¿Es realmente lo que ustedes están haciendo seguirle al juego al gobierno, que es una preocupación de los televidentes a través de las redes sociales? Hay quienes consideran que lo que están haciendo es seguirle al juego al gobierno, entendiendo que, según también otros dirigentes políticos, el diálogo ha sido usado para ganar tiempo por parte del gobierno venezolano. Bueno, yo no tengo duda alguna, a mí no me cabe ninguna duda que un gobierno que ha sido tan cerrado, un gobierno que ha sido tan impermeable, ha sido muy difícil. Son pocos, muy pocos los casos de rectificación, de reorientación programática, de admitir errores. Incluso a los presos políticos apelan a eufemismos, privados de libertad. Entonces, no cabe duda que el gobierno ha dado rienda suelta a las negociaciones, desde mi comprensión, bueno, porque se siente con el agua al cuello. Ahora, yo como ciudadano pregunto, ¿y esa situación del gobierno de estar necesitado de negociar, un demócrata o un dirigente sindical que necesita reclamar sus derechos, o un miembro de una cámara de comercio o de una asociación de productores que quiere que el gobierno deje de hostigarlo, o un funcionario o una oficina deje de hacerle la vida difícil en el campo? ¿No debería aprovechar más bien esta circunstancia de debilidad para negociar? Pero eso ya lo hemos visto. En 2014, Lorenzo Mendoza participó en una mesa de negociación, en una mesa de diálogo en Miraflores. En 2016 lo vimos, en 2017 lo vimos y seguimos en la misma coyuntura política. Es que yo he visto muchísimas experiencias de diálogo, fallidas, por cierto. Pero ¿cómo insistir si por lo menos nuestra contraparte sigue siendo la misma? Pero es que el error no es del diálogo. Usted con la dinamita puede abrir un boquete en una montaña para que dos pueblos se comuniquen, o con la dinamita puede asesinar una población. El error no es de la dinamita, es cómo se use. Usted con un cuchillo puede agarrar un pedazo de carne y cortarlo en bistec para repartirlo, o usted con un cuchillo puede maltratar a alguien. El cuchillo no es el culpable. El diálogo es una herramienta. Ahora, si quien dialoga dice, mira, todo o nada, caramba. O si quien dialoga dice, mire, yo vengo a dialogar contigo, pero tú te sales porque eres un usurpador, te sales mañana. Bueno, ¿y cuál es el diálogo? O si el que dialoga dice, mire, yo vengo a dialogar con usted, pero yo quiero más bloqueo económico para que el país quiebre. Entonces, ¿no será que la manera de dialogar ha sido incorrecta? Ahora, si nosotros dialogamos buscando acuerdos parciales, si nosotros dialogamos diciéndole, mire, señor gobierno, porque estoy dialogando con el gobierno, o es que Maduro representa que Cantinflas, Haití, Londres. Maduro es el gobierno de Venezuela. Ahora, nosotros estamos dialogando para reclamarle de una manera civilizada, de una manera pacífica, lo que creemos que hay que lograr. Nosotros creemos que la Asamblea Nacional tiene que funcionar. Esa asamblea que fue declarada arbitrariamente en desacato, esa asamblea que el Tribunal Supremo de Justicia no le hace caso porque la declaró en desacato, esa asamblea la necesitamos. Y eso está en la mesa, porque dentro de los 6 acuerdos no figura el desacato. Eso está en la mesa. Esa asamblea que tiene que nombrar un Consejo Nacional Electoral, al menos lo que yo percibo en todos los pueblos y en todo el país, y los persigo también en las redes, es que los venezolanos queremos un Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué no lo negociamos? Yo creo que nosotros necesitamos que salga no solamente el doctor Edgar Zambrano, sino todos los presos políticos. ¿Y por qué no lo podemos negociar? Es decir, si otros fracasaron, usted no tiene el derecho de intentarlo. Es decir, si otros hicieron una diligencia y no le hicieron bien, o las circunstancias no le fueron adversas, entonces nosotros tenemos que, ¿qué hacemos? Y ustedes suman en este fracaso, es decir, tiramos la toalla, no puede ser. Este fracaso a Oslo. Vamos a revisar la participación de la audiencia. Sí, yo creo. Bueno, yo no le he visto resultados. Vamos a leer los comentarios y los seguimos abordando. Claudio Fermín está con nosotros conversando en Primera Página. Ya vamos a seguir abordando el tema de la negociación. Antes vamos a revisar sus comentarios en las redes sociales con Zoe Rodríguez Pérez. Así es, Carlos, cuando son las 7:06 de la mañana, de inmediato nos corresponde revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. A esta hora ya somos tendencia en la posición número 1 en Venezuela. Vamos de inmediato a leer una pregunta de Juan Manuel Cabeza. Buenos días. En este diálogo, si le proponen un cargo en el gobierno para solventar la crisis, ¿lo aceptaría?
Pues no, es que este diálogo no es para buscar puestos, este diálogo no es para crear una alianza de gobierno, este diálogo es para que podamos impulsar un proceso de distensión política, o es que creemos que, repito, en esta confrontación extrema, en este juego trancado podemos resolver algo. Incluso este diálogo tiene dos circunstancias distintas de todos los diálogos anteriores. En este diálogo nosotros, los que hemos tenido la circunstancia de promoverlo, la mesa nacional, porque esta no es una mesa con interferencias extranjeras, esta es una mesa soberana, esta es una mesa entre venezolanos. Y a nosotros no nos da ninguna vergüenza hablar con cualquier venezolano, eso nos enorgullece. Nosotros exhortamos a todos los demás partidos políticos, exhortamos a las cámaras de comercio, a las iglesias, a los sindicatos, a los gremios, a los medios de comunicación, a incorporarse a este diálogo. Nosotros no somos los amos de este diálogo, ni los dueños. Ojalá que mañana sean otros los protagonistas. Aquí en este diálogo, en esta mesa nacional que hemos instalado en la Casa Amarilla el lunes pasado, aquí no hay un letrero que dice se reserva el derecho de admisión. Por lo contrario, este es una invitación al país y un detalle que para mí es un deslinde. Nosotros hemos publicado, hemos anunciado al país un documento, le estamos diciendo al país qué es lo que estamos dialogando, qué es lo que estamos discutiendo y debatiendo, qué es lo que estamos negociando o qué es lo que queremos reclamarle al gobierno. Es decir, aquí no hay secreto, esto no es una caja negra. Yo creo que esto es un avance. Ahora, pero insisto, el diálogo no es el culpable. Y si mañana estos interlocutores, sí, porque eso pudiera ocurrir, si mañana estos interlocutores no llegan a un resultado, pues que vengan otros y lo intenten, porque ¿saben cuál es la salida? Si no tenemos éxito en estas conversaciones, hay una salida, bueno, nos resignamos, no hay nada que hacer, como gente que con mucho dolor piensan que no hay nada que hacer y se van del país buscando una vida porque ya perdieron la esperanza. ¿Y cuál es la otra salida? La violencia. Es decir, cuando Guaidó dice que ya no hay nada que dialogar, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que vamos a salir de esto a la brava. No, yo protesto eso. Yo quiero decir contundentemente, pero con mucha franqueza para los televidentes, para la gente que está detrás de las cámaras de Globovisión, yo quiero decirles que nosotros digo los venezolanos, tenemos que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para resolver estas diferencias de manera democrática y pacífica. Hay quienes me dicen, pero es que ellos no son demócratas, ¿no? Porque hay gente que simplemente despacha al otro de un solo vuelo. Y yo les digo, bueno, pero nosotros sí. O sea, ¿qué valores tenemos que adoptar nosotros? Bajo el falso argumento o bajo el dudoso argumento o bajo el veraz criterio de que aquellos no son demócratas, entonces usted se convierte en militarista, usted se convierte en un guerrero. No, la salida de Venezuela no es a la brava. Si aquí viniera mañana un gobierno de una manera abrupta, de una manera violenta, por una insurrección o un golpe de Estado, y más indigno, por una intervención militar extranjera, bueno, las bajas, la familia venezolana estaría enlutada, pero apartando ese gran dolor solo para el análisis, porque eso no se puede apartar. ¿Ustedes creen que un gobierno que emerja de la violencia va a ser estable? ¿No será que ese gobierno correría el riesgo de a los 4 o 5 meses perder el gobierno y entrar nosotros en una vorágine de violencia? Eso es una solución. Eso es agregar más problemas. Así que nosotros en Soluciones para Venezuela no nos vamos a rendir. Nosotros creemos que los venezolanos tenemos, todos, unos más, otros menos, suficiente criterio, suficiente sensibilidad, suficiente sentido de responsabilidad para sacar a Venezuela del hoyo. Vamos a hacerlo. Nosotros creemos en eso. Vamos a leer un último comentario de Jesús Rojas. Deben entender que tu tiempo de política ya pasó. Lamentablemente estás fuera de tiempo. No ayudes al gobierno nuevamente. Apoya a esa nueva generación que hoy quiere de verdad a este país. Tú y Henry, después de haber cantado fraude, hoy se toman café con el gobierno. ¿Qué opina usted de este comentario? Bueno, gracias por la pregunta porque me permite hacer dos aclaratorias. Primero, yo no he cantado fraude. Yo no he hecho eso. Aquí hay gente que ha sido diputado 3, 4 veces, gobernadores, y todas esas elecciones son limpias. Y cuando pierden una, gritan fraude. No. Yo no he cantado fraude. Aquí hubo elecciones el 20 de mayo del 18. Es que por ahí comienza el problema. Cuando usted no acepta la realidad, cuando usted se construye su propio mundo para agradar a sus parciales o para sentirse bien consigo mismo, bueno, está construyendo ese espacio esquizofrénico. Usted se construye su propia realidad. Aquí hubo elecciones el 20 de mayo del 18. Yo voté para que Maduro no siguiera allí.
Ahora Maduro siguió allí porque hubo millones, más de 10 millones de venezolanos que querían que Maduro saliera y de manera insólita hubo gente que le dijo, no votes, pero entonces ¿cómo salimos? A la brava. Por un golpe de Estado. Eso es lo que quieren para Venezuela. Pero ¿cómo votar si no hay condiciones justas y no hay un CNE que sea imparcial? Mire, cuando según, no lo según hay. los dirigentes políticos. No, perdón, y yo también creo que ese CNE hay que cambiarlo. Entonces, ¿cómo llamar a la gente a votar entendiendo que las condiciones no son justas? Bueno, que te no son explico. transparentes? Gracias por la pregunta, te explico. Yo creo que hay que cambiar el Consejo Nacional Electoral y yo creo que los venezolanos que están en el exterior tienen el derecho a votar porque Venezuela está donde quiera que esté un venezolano y yo creo que hay que depurar el registro electoral y creo que hay que acabar con el voto asistido porque lo desnaturalizaron, lo que fue una reivindicación, lo contaminaron como si fueran verdugos, acabando con el secreto del voto. Nosotros reclamamos garantías electorales, pero no renunciamos al voto. Jamás, porque las garantías electorales se reclaman para proteger al voto. Ahora, si usted ni siquiera puede proteger su propio voto, usted reclama garantías electorales y no puede proteger ni el suyo porque no lo emite. Para nosotros es una contradicción. Así que el voto es la herramienta que tenemos para avanzar. Y el voto masivo, cuando hay descontento, el voto masivo le gana a cualquier trampa. Mire, hay estudios muy claros, y esto lo puedo decir en 2 minutos. Hay estudios que revelan que... menos de eso. Entonces, en 1 minuto lo digo. Hay estudios que revelan que quienes hemos votado por los candidatos de ADE, COPEI, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, el MAS, Causa R, los partidos de oposición, que es el caso de la mayoría de nosotros, quienes hoy estamos en la oposición, aún sin ser militantes, simplemente porque seamos simpatizantes, somos entre el 20 y el 22%. ¿Cómo se explica que más del 80% quiere cambiar el gobierno? ¿Dónde está ese otro 60%? Ese otro 60% está en el chavismo descontento, está en los que antes eran niní que ya no lo son. Ahora, ese descontento, si usted lo llama a votar, usted le gana al ventajismo. Pero si ese descontento usted le dice, mire, no vote, porque si no vota salimos de Maduro, yo pregunto, ¿eso funcionó o eso fue un engaño? ¿Y ustedes creen que en la práctica esto es posible? Entendiendo ayer unas declaraciones que vimos en distintos medios de comunicación. Ayer la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Gladys Requena, aclaraba que dentro de la mesa de negociación no se iba a renovar el CNE, sino que se iba a abrir el proceso para revisar los periodos de los rectores que se encontraban vencidos. Algo totalmente distinto a lo que estarían planteando. Bueno, yo no soy quien para enmendar ni la pregunta ni lo que dijo la declarante, pero tiene lógica. Nosotros, por ejemplo, en la mesa nacional, nosotros no somos una instancia constitucional. Nosotros no tenemos ninguna atribución jurídica para cambiar el CNE. Pero no, dentro de la negociación, la renovación del CNE. Sí, pero la negociación es un proceso político para comprometer a quienes pueden cambiar el CNE, que son los diputados de la Asamblea Nacional. O sea, ¿quiénes somos nosotros para cambiar el CNE? Pero nosotros sí podemos contribuir a crear un clima de opinión, a convencer a factores políticos, a limar asperezas, a que se comprenda que es una urgencia. Nosotros podemos coadyuvar, podemos impulsar un proceso de negociación, porque un negociador tiene que tratar. Pero si de entrada ya estamos viendo esto, que no va a haber disposición de renovar. ¿Pero por qué no va a haber disposición? Si ya la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero eso no es lo que yo interpreté. Yo no soy su intérprete, ni soy su abogado, ni su defensor. Yo ni sé cómo fue redactada la nota de sus declaraciones, pero está muy claro que nosotros en la mesa, nosotros no somos ni Asamblea Nacional, que es la que por la Constitución puede designar el Consejo Nacional Electoral, nosotros no somos Tribunal Supremo de Justicia, que es el que puede designar el Consejo Nacional Electoral si se declarase la omisión legislativa, pero son los factores políticos el origen de los actos de esos grupos, de esas instancias constitucionales como la Asamblea. Entonces yo creo pero que la Asamblea Nacional Constituyente hoy también es un órgano que no lo han mencionado dentro de la negociación y dentro de la discusión. Sí, como no, sí está mencionado. En el documento está en uno de los puntos que esta mesa nacional de diálogo va a ocuparse de hacerle un seguimiento al funcionamiento de la constituyente. Bueno, porque hay cosas que hay que poner en orden. O sea, la constituyente que hoy, según sus propios términos, es plenipotenciaria, pero la constituyente no puede durar toda la vida. La constituyente no puede ser la constitución de hecho, y ese es un tema que hay que negociarlo. Ahora hay 2 maneras, miren. Nos toca despedir ya la mesa. Sé que nos toca despedir, pero yo solo quisiera que quedase esto en el ánimo. A nosotros, hablo por mí para que alguien no venga después a desmentirme, ¿no? A mí no me da vergüenza hablar con ningún venezolano.
Entonces los chavistas, los adecos, los copellanos, los masistas, no nos podemos entender con los de Soluciones, o nosotros con ustedes. Es decir, la única manera en Venezuela, cuando tengamos un gobierno que no nos gusta, es a la brava. La única manera de contradecir el argumento de otros es descalificándolo, es lastimando a la gente. Yo hago votos no solo porque salgamos de este hoyo y designemos un nuevo Consejo Nacional Electoral y terminen de liberarse los presos políticos y acordemos medidas económicas de reivindicación de la capacidad adquisitiva, sino que yo hago votos porque los venezolanos recuperemos el concepto de nación, que a nadie le dé vergüenza sentarse con otro venezolano. Que los problemas del país estén encima de los intereses políticos. Que pongamos a Venezuela primero, eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Es Claudio Fermín, presidente del Partido Soluciones para Venezuela, también sociólogo y profesor universitario. Ustedes, como siempre, también gracias por hacer de nuestra etiqueta tendencia número 1 en Venezuela ya a esta hora, 7:18 minutos. Una pausa y seguimos con más.